Ahorita les proyecto. Bien, tengan buenas noches a todos. Buenas noches. Un gusto poder estar nuevamente con ustedes en este curso de metodología de investigación. Hoy es un tema muy interesante, ¿verdad? Que vamos a abordar, como lo es el tamaño de la muestra para variables cualitativas, ¿verdad? Pero ¿por qué es importante entonces determinar el tamaño de la muestra en los trabajos de investigación? Bueno, porque a veces los tamaños de muestra son demasiado pequeños y no podremos detectar el efecto verdadero que nosotros andamos en busca, ¿verdad? Entonces, a veces son tamaños de muestra que no nos logran ver la relación o las diferencias. Entonces, ese es uno de los fundamentos principales, ¿verdad? De que hay que tratar de minimizar a lo que se le llama como el error tipo 2, ¿verdad? Que esto quiere decir que no se detecta una diferencia estadísticamente significativa cuando ella realmente existe, ¿verdad? Entonces, este tema es muy importante. También en el sentido de que en muchos trabajos de investigación se tiende a confundir muchos conceptos. Unos dicen de que la población y la muestra son lo mismo. Entonces ese es un gravísimo error y hay que salir de esa duda, hay que leer los conceptos, hay que tenerlos muy presentes, los conceptos para poder aplicarlos y determinar al final el tamaño de la muestra. También el tamaño de la muestra, ¿verdad? Como es una parte ya, se podría decir como inferencial, en el sentido de que a partir de la muestra se hace inferencia, ¿verdad? Hacia la población. Es lo que se le llama estimación de parámetros. Es una palabra que se ocupa mucho en la parte ya inferencial estadística, ya no es casi parte descriptiva. En los tamaños de muestra pueden existir dos tipos. En el camino donde yo voy a estimar parámetros, parámetro es todo aquello a lo cual, ¿verdad?, tiene una característica de la población. Si ustedes lo ven por ahí, eso es el concepto de parámetro, y estadístico es característica de la muestra. Entonces son conceptos que ustedes deben de irse familiarizando poquito a poco antes de entrar a lo que es el tamaño de la muestra. Entonces hay dos caminos cuando se hacen los tamaños de muestra. Pueden hacer por estimación de parámetros, como les comentaba. También se pueden hacer por pruebas de hipótesis. En este tema que vamos a abordar ahora, nos vamos a ir por la estimación de parámetros, o sea, los tamaños de muestra para variables cualitativas. Cuando es la parte, ya un poquito como dándoles la idea, todos los diseños tienen su forma de calcular su tamaño de muestra. Los estudios de caso y control, los de supervivencia, todos los estudios tienen su forma de calcular su tamaño de muestra. A veces se generaliza, ¿verdad?, con fórmulas que ustedes ya a veces se vuelven triadas, ¿verdad?, donde solo necesito encontrar la proporción o la prevalencia de la enfermedad, lo sustituyo en una fórmula y ya tengo el resultado. Pero a veces en otras técnicas, en otros tipos de estudios, sí se vuelve un poquito más compleja la fórmula. En muchos libros o en muchos comentarios, lo que es la parte estadística y más en la parte muestral y la parte inferencial es donde empiezan los dolores de cabeza. ¿En qué sentido? En el que se mete un poquito más de terminología matemática. No con el objetivo de que usted va a tener que demostrar algo, no, pero sí debe tener muy claro conceptos, supuestos e hipótesis que usted debe comprobar antes de dar un paso antes de realizar o concluir todos sus datos. Entonces, en ese sentido, vamos a continuar. En ese sentido, este es el contenido que vamos a desarrollar. Vamos a dar una breve introducción de los conceptos, como yo les decía. Los tipos de muestreos, no es lo mismo muestra que muestreo, también hay que diferenciar esas palabritas también, porque a veces hay palabritas que a veces como confunden en la hora de que a veces la terminología a veces que ustedes ocupan es como
yo quiero correlacionar, dicen, pero se les pregunta qué es correlación y entonces se quedan como, no sé, ¿verdad? Entonces hay que saber cómo voy a decir esas palabras, ¿verdad? Porque correlación es cuando se hacen con variables cuantitativas, ¿verdad? Y relacionar o asociar puede ser para variables cualitativas, ¿verdad? Entonces son conceptos donde yo debo saber utilizarlos en su debido momento a manera de no confundir a las personas. Entonces, muestra y muestreo son cosas diferentes. Cálculo del tamaño de la muestra, ¿verdad? Están las fórmulas según el tipo de variable, que puede ser por la media, puede ser por proporciones. En este caso, como se lo repito, solo vamos a ver la parte de variables cualitativas o descriptivas, perdón. Estudios cuyo objetivo es la estimación de una proporción, son ejemplos que yo se los puse ahí, ¿no? Para que vean más o menos cómo se utilizan las fórmulas, también cuando se estiman medias y cuáles son los posibles sesgos que se tiene en muestreo. Entonces, como primer punto, para hablar de muestreo, como se los mencionaba, es necesario tener bien definido estos términos. ¿Qué es población? Población es todo conjunto de objetos, situaciones o sujetos con un rasgo común, que todos tienen la misma característica. Esa es una población, ¿verdad? El Salvador, toda la característica común que tenemos, somos salvadoreños. Entonces esa es una población gigante, es todo el país, ¿no? Entonces ese concepto ahí ya también es un poquito que se escucha muy a menudo, pero también tiene sus propias clasificaciones. Existen poblaciones dianas. Las poblaciones dianas son aquellas donde se les hacen los criterios de inclusión y exclusión. O población de estudio, le dicen otros. Ya, eso de la terminología varía, dependiendo del autor, etcétera, etcétera. También tiene otra clasificación donde las poblaciones o son finitas o son infinitas. Y eso me va a mí a determinar a la hora de calcular el tamaño de la muestra. Finitas porque son contables, infinitas porque no son contables, o sea, son inmensos. Por decirle, usted no va a encuestar a toda la población de El Salvador, que somos 7 millones de salvadoreños, ¿verdad? Y finita puede ser de que los que estamos aquí en el curso de metodología de la investigación, una población finita que yo la puedo contar fácilmente. Entonces tengo una población. Elementos o unidades muestrales. Es el elemento que da origen al valor de la variable. Este es bien importante a la hora de cuando se hacen los cálculos de los tamaños de las muestras. Todo lleva un procedimiento. Entonces, una vez definido la población a la que yo le voy a hacer el estudio, debo de tener también, si recordamos un poquito, lo que es variable, ¿verdad? El concepto de variable. Entonces, ahí vamos a entender el por qué tengo que tener bien definido la variable a la que yo voy a estudiar y cómo la voy a trabajar, ¿ya? Cómo la voy a medir, ¿verdad? No hay que confundirse tampoco, existen unidades muestrales, que es a los que le voy a hacer el instrumento. Puede ser un cuestionario, puede ser un expediente clínico, puede ser una entrevista. Y están las unidades de análisis, que es a quien yo o el sujeto al que yo le voy a hacer o le voy a aplicar un cuestionario, etcétera, etcétera. Entonces son terminologías diferentes. Otros le llaman marco muestral o listados, si en dado posible, se tiene un listado probable de los posibles sujetos que van a pertenecer a la población. Muestra. Bueno. Hola. Ok. Muestra es el subconjunto de la población, ¿verdad? Integrado por las unidades muestrales. O sea, ya tengo un listado, entonces de ese listado yo voy a calcular el tamaño de la muestra, ¿verdad? Entonces,
Si ustedes ven o se acuerdan, población es el conjunto de objetos o sujetos en situaciones que tienen una característica en común. Y muestra es una proporción o un subconjunto o una partición de la misma población. ¿Ya? Entonces son terminologías totalmente diferentes. Y muestreo es el procedimiento que yo voy a hacer para poder seleccionar la muestra. La muestra entonces es el cálculo cuántas personas voy a hacer. Y el muestreo es la técnica o el procedimiento que yo voy a ejecutar de lo que yo ya encontré en el tamaño de la muestra. Entonces, de igual manera, ya hay una clara diferencia entre muestra y muestreo. Son totalmente diferentes. ¿Que están entrelazadas? Sí. Entonces, el tamaño o el cálculo del tamaño de la muestra permite responder a las siguientes preguntas. ¿Cuántos individuos es necesario estudiar para poder estimar un parámetro determinado con un grado de confianza deseado? Eso es lo que nosotros siempre anhelamos. Aunque realmente todos quisiéramos tener a la población, pero a veces se nos es imposible en el sentido de muchos factores, como hay lugares donde no podemos ingresar, entonces eso nos, eh, nos limita mucho, ¿verdad?, a poder tener a la población, o es demasiado grande la población, o la desconozco a la población. Entonces, todas esas cosas nos conllevan a poder, a tener que calcular el tamaño de la muestra. Estimar, como yo le había dicho, son estimaciones independientes de los parámetros. O sea, de la muestra yo voy a tener que hacer estimaciones hacia la población. O sea, de la partición de la población, esa partición que yo tengo en la muestra tiene que ser representativo a lo que es la población. ¿En qué sentido? ¿Qué es representatividad entonces? Representatividad es cuando se ha cumplido con los muestreos y cuando se ha ejecutado eh, las técnicas adecuadas de muestreo, que son las probabilísticas, que más o menos las vamos a mencionar más adelante. Entonces, ¿cuántos individuos es necesario estudiar para poder estimar un parámetro determinado con el grado de confianza? Eso me da a pensar en lo que yo les decía, que las dos ramificaciones que tiene el tamaño de la muestra es estimar, ya sea una proporción, ya sea una varianza, ya sea una media. Y la otra pregunta, ¿cuántos sujetos es necesario estudiar para tener las mínimas garantías de poder detectar una determinada diferencia entre los grupos de estudios en el supuesto de que esta diferencia exista realmente? Eso me conlleva a pruebas de hipótesis para saber si existe o no existe diferencia estadísticamente significativa, ¿verdad? Esto no se vayan a confundir si ustedes por ahí han escuchado el P o el nivel de significancia. Eso es, como dice uno, otro pisto. Ahorita estamos en técnicas de muestreo. Aquí el P, donde determinamos si aceptamos o no una hipótesis, es otro tema. Esto es solo cálculo de tamaños de muestra. Entonces, en la fase del diseño de la investigación, se plantean tres cuestiones relacionadas con los participantes, que son, uno, ¿cuál es la población de estudio? Eso lo que me va a permitir a mí es poder determinar ya a la variable a la que yo le voy a hacer el estudio. Si, por ejemplo, yo voy a estudiar los hipertensos, entonces tengo que tener bien conceptualizado quiénes van a ser los hipertensos, y en base a eso yo voy a determinar a la población que yo voy a estudiar. Pero tiene que estar bien definida esa variable, esa población de estudio, para luego delimitarla y luego verificar si existe si es posible hacer un tamaño de muestra.
cuántas personas se requieren en la muestra. Entonces, por ejemplo, si tenemos 1000 en una población que queremos estudiar hipertensos, entonces yo puedo decir, bueno, mis criterios son de que, bueno, sean mayores de 50 años, etcétera, etcétera. Póngale usted ahí todos los criterios de inclusión que usted quiere de esa misma población con esas características para que yo pueda delimitar un poco más esa población. De esos 1000, entonces se me hace un poquito más pequeño. Digamos, me van quedando como 700. Entonces yo todavía pienso, uy, 700 es demasiado grande. Entonces yo le tengo que sacar una muestra. Entonces obtenemos la muestra. Entonces ahí vamos a determinar exactamente cuántas personas nosotros necesitamos para poder o queremos demostrar que existen diferencias o estimar un parámetro. Por ejemplo, prevalencia de la hipertensión. ¿Cómo seleccionar esa muestra? Eso lo va a determinar las técnicas de muestreo. Si es probabilístico o no probabilístico. Este es un esquema que partimos de la población, ¿ya? Como les mencionaba, todos los hipertensos, la población de estudio o población diana, como lo mencionan algunos libros. Lo que hace es, a partir de toda esta población de hipertensos, yo pongo criterios de inclusión y exclusión, entonces me va delimitando más y voy a determinar si al final voy a utilizar tamaño de muestra o me quedo definitivamente con la población. Ahora bien, una vez determinada la población, no es que toda la población de estudio. ¿Alguien tiene encendido el micrófono? Si lo puede apagar, por Y favor. por favor verifiquen sus micrófonos para que así estén apagaditos. Ok, entonces, lo que les decía, ¿verdad? Tenemos este esquema donde tenemos a la población total, por ejemplo, los hipertensos, les mencionaba, una población diana, una población de estudios, aquella donde se le incluyen los criterios de inclusión y exclusión, ahí los pone usted, se delimita más la población y verificamos si realmente necesita o no calcularse un tamaño de muestra. Hace poco revisé un trabajo y me decían, bueno, pero al final en población de estudio con todos los criterios son 150. Le calculo muestra. No, o sea, 150 todavía le calculo para que se me haga más pequeño, no voy a encontrar lo que yo quiero. Entonces es más factible decirle, trabaje con la población directamente, porque ahí tienes más de 150 o 150. Entonces eso le puede permitir a usted poder encontrar lo que usted quiere, ¿no? En cambio, si tengo 150 y le calculo un tamaño de muestra, imagínense, y le quitamos la mitad, no es de quitar, sino que son los que yo realmente necesito hacer el estudio, entonces no voy a encontrar esa diferencia. Entonces, a veces es mucho más factible quedarnos con la población diana o la población de estudio. En cambio, si ya, por ejemplo, hablamos de 300, 500, entonces sí, calculemos un tamaño de muestra que me permita a mí encontrar esas partecitas que me puedan estimar o el parámetro o poder encontrar diferencias. En dado caso, vamos en busca de una prueba de hipótesis. Lo que les mencionaba, entonces, si calculamos el tamaño de muestra, no vamos a generalizar sobre la población total, sino que vamos a generalizar directamente sobre los criterios de inclusión y exclusión, ¿ya? Entonces, por eso aquí le pongo este diagramita que me gustó cuando yo lo encontré. No hay que generalizar entonces sobre la población total, ¿verdad? Entonces, en todo ese abanico de criterios susceptibles de ser considerados para efectuar este cálculo, que es muy amplio y muy variado, porque existen muchas fórmulas complejas también. Digamos, cuando se quieren hacer los censos de población, hay fórmulas demasiado complejas, pero se tiene que determinar o disponer de la información, porque si yo no tengo información, se me complica todo. ¿Ya? Debo de tener una información adecuada para la cual yo sepa qué
procedimiento estadístico al que le corresponde ejecutarse. ¿Cuáles son los tipos de muestreos que existen? Están los no probabilísticos, en los cuales, en resumidas cuentas, son aquellos donde la población o es la probabilidad de que las personas seleccionadas después del tamaño, bueno, aquí ya no es tamaño de muestra, todos los que ingresen en el estudio no tienen la misma probabilidad. Entonces, todos los que están afuera de nuestro curso de metodología e investigación se tendrían como un muestreo no probabilístico, porque no tienen la misma oportunidad, no tienen las mismas características que nosotros tenemos que estamos en el curso de metodología de la investigación. Se utilizan con frecuencia cuando no tenemos un listado o marco muestral, ¿verdad? Y el probabilístico es cuando, entonces, nosotros sí pertenecemos al curso de metodología de la investigación, entonces yo puedo escoger a cualquiera de ustedes, porque es aleatorio, todos tenemos la misma probabilidad. Entonces, ¿cuál es el elemento común que tenemos? Estamos en el curso de metodología de la investigación. Entonces, yo puedo escoger a cualquiera de ustedes y van a pertenecer al estudio que yo quiera ejecutar, ¿verdad? Y aquí sí es factible cuando sí conocemos el marco muestral o tenemos un listado completo de todas esas unidades que componen a la población. ¿Cuáles son los tipos de muestreo entonces de cada uno de ellos? En el no probabilístico está el de por conveniencia, por casos consecutivos y por cuotas. El más utilizado, dice Argimón Payés, en los ensayos clínicos o en el área clínica, podemos decir, son los casos consecutivos, ¿ya? Que son aquellos donde se nos van a presentar a nuestro consultorio, o donde estemos, en nuestra unidad, o donde estemos en el hospital. Entonces, cada vez que ellos van llegando, nosotros los vamos metiendo al estudio, pero en base a los criterios de selección que nosotros ya hemos definido. Eso sí es, no es solo por meter y meter. Eso se llama por cuotas, o sea, yo voy a tener que cumplir una cuota y entrar, ¿ya? Pero como en esta parte del no probabilístico es todo el que llegue, o sea, no tiene la misma probabilidad, y estos estudios normalmente los ocupan en los de mercadeo, publicidad y todo eso, ¿ya? Porque a veces ellos lanzan un nuevo producto, entonces ellos andan en busca de esas personas que han consumido ese producto o posibles personas que pueden consumir ese producto, entonces para ellos les es factible involucrar a estas personas. Entonces, el probabilístico es el muestreo aleatorio simple. Es cuando, por ejemplo, todos los que estamos en el curso de metodología de la investigación, entonces a cada uno de ustedes yo le doy un numerito, entonces mediante, bueno, igual así a simple ejecución yo puedo topar a cualquiera de ustedes. Yo digo, bueno, va a entrar el número 5. Entonces se levanta alguien, ya, yo tengo el número 5, entonces usted va a pertenecer al estudio. El 10, digo, bueno, el 10 es el que también va a pertenecer. Ya, a manera de que voy a tener que cumplir el tamaño de la muestra. O sea, si en el tamaño de la muestra, digamos, me dio 20, por decirle así, porque tiene que ser más grande, ¿verdad? Por decirle así, digamos, pongámosle un número más grande, pongámosle 150. Estamos 150 en un curso de metodología de la investigación. Entonces, del tamaño de la muestra que ya obtuve, que fueron 150, ¿ya? Entonces, en el suponer que ese es el tamaño de la muestra, ¿verdad? Porque si no, si fuéramos 150, todo el universo del curso de metodología, entonces no calculo tamaño de muestra. Pero vamos a suponer que tenemos ese numerito y ese fue nuestro tamaño de muestra. Entonces, fueron 150. Entonces, yo tengo que cumplir 150 de esos números al azar, ¿ya? Si fueron 500 que estábamos en el curso, vamos a suponer entonces un ejemplo completo. Estamos inscritos 500 en un curso de metodología de la investigación. Esa es mi población. En un curso, digamos así. Es abierto.
Entonces hay un infinito curso de metodología de investigación, hay de estadística, hay de todo esto, pero a mí me interesa lo que son de metodología de la investigación. En ese curso, que supongamos lo que lo hizo una universidad X, hay 500 personas. Entonces yo le calculo un tamaño de muestra, hago los cálculos, quiero saber quiénes son los hipertensos y bla, bla, bla. Ok, y con el tamaño de la muestra determiné que son 150, así en el orden. Mi tamaño de muestra son 150, ¿verdad? Entonces, ¿cómo voy entonces a trabajar esos 150? De los 500 que yo tenía, tengo que seleccionar 150 y eso es un muestreo aleatorio simple. De los 500. Entonces, tengo que cumplir esos 150. ¿Por qué? Porque son al azar. ¿Ya? El sistemático es porque le dicen un salto, digamos, en un determinado salto, llevo una partitura donde del 1 al 5 a quién escojo. El 3 dice. Del 6 al 10, ¿a quién escoges? Al 8. Entonces ya van ingresando poquito a poco hasta cumplir. El estratificado es aquel que cumple cuando ¿cómo que le diría? Tienen elementos en común, estratos, edad, género. Y el conglomerado es el que normalmente ocupan cuando son de diferentes, digamos, está la Universidad de El Salvador, la Facultad de Medicina Recording in progress. y está otra Universidad de El Salvador, digamos en Santa Ana, y tiene la Facultad de Medicina. Entonces hay diferencias muy extremas, entonces eso es lo que no me permite que sean homogéneas, sino que sean heterogéneas por el amplio espacio que tienen entre ellos en temporalidad, ¿verdad? Entonces son técnicas que se tienen que ir analizando una por una y que se tienen que implementar, y estas son las técnicas de muestreo. O sea, el tamaño de la muestra y las técnicas de muestreo van de la mano totalmente, ¿verdad? No se tienen que despegar. Entonces, ¿cómo calculo el tamaño de la muestra? ¿Quién me lo va a determinar el tamaño de la muestra? Esto también lo dice Argimón Payés. Dice que deben de tener 3 criterios bien específicos. Variabilidad del parámetro. Esta se puede obtener a través o a partir de datos propios o de otras investigaciones. El más clásico es cuando usted, digamos, quiere los hipertensos digamos, de los del curso de metodología de la investigación. Usted no tiene ni idea porque no hay estudios, ¿verdad? Entonces defino totalmente que es el 50%, ¿ya? Pero si es un estudio más amplio y digo, ¿cuántos son hipertensos en El Salvador? Ya hay una prevalencia de hipertensos, ¿ya? Entonces ese valorcito es el que yo voy a ocupar. Precisión con que se desea estimar. La precisión, ¿verdad? Es el valor donde se estima dónde está el valor real de la población. Ese valor varía entre el 1. Si ustedes han visto los sondeos de opinión, a veces dicen con una precisión de más o menos 5%. ¿Qué quiere decir eso? Que el valor verdadero va a estar oscilando entre más o menos 5%. Y eso va a ayudarnos mucho en el sentido de que entre más pequeño sea ese valor, más grande se nos hace el tamaño de la muestra. Implica más dinero, ¿verdad? Y lo que vamos en busca del tamaño de la muestra, y una de las características del tamaño de la muestra es de que nos tiene que reducir los costos, el tiempo y el tiempo. Eso es lo que me está permitiendo a mí poder calcular un tamaño de la muestra. Y el nivel de confianza, ¿verdad? El nivel de confianza es la probabilidad máxima con la que aseguramos que el parámetro a estimar se encuentra dentro de nuestro intervalo estimado. Ya han escuchado también ustedes el 95%, el 90% y el 99%, ¿no? El más utilizado en los artículos científicos es el 95%. ¿Qué quiere decir eso? Que al tirar una moneda, el caso típico, al tirar una moneda 100 veces, solo tengo el 5% de equivocación, ¿no? En cambio, si lo obtenemos del 99%, es casi perfecto.
Entonces, con un mínimo error que encontremos, ya perdemos un poquito de garantía sobre eso. Entonces, estas son las tres herramientas que a mí me van a servir, que me van a permitir a mí poder determinar el tamaño de la muestra. ¿Cuáles son los que al final define el investigador? El nivel de confianza y la precisión lo define el investigador. El único que va a estar variando, de la redundancia, es la variabilidad, porque eso va a depender del estudio al que voy a ejecutar, ¿verdad? Si hay si encuentro la prevalencia o no. Entonces eso va a variar. Las fórmulas según el tipo de variable. Estas ya las han de haber visto ustedes, ¿verdad? Para variables categóricas, cuando no conocemos la población, o sea, variables infinitas, entonces tenemos el Z o el nivel de confianza. El P, uno le dicen la probabilidad de éxito. El Q es la contraparte del de éxito. O sea, si tengo la prevalencia del punto del 40%, entonces el Q va a ser la contraparte que me sume igual a 1. Entonces, si tengo el 40% de prevalencia, el Q va a ser el 60%. Para que los dos sumados, porque sea una fórmula matemática, P más Q igual a 1. ¿Ya? Entonces, tiene que esos dos valorcitos sumarme 1. Y el D, que ven aquí ustedes aquí abajo, es la precisión. ¿Ya? Entonces, tanto el valor de Z como el valor de D lo va a determinar el investigador. En cambio, el P y el Q, bueno, más que todo el P, es el que va en busca del investigador. En cambio, en las poblaciones finitas, ¿verdad? Si ustedes ven, el único cambio que ha existido es que se le agrega una N mayúscula, o sea, el tamaño de la población, si en un dado caso nosotros lo conocemos. Y para variables numéricas, ¿verdad? Para estimar la media, entonces tenemos lo único que varía es el S cuadrado o la desviación estándar, ¿verdad? Eso también se puede hacer por medio de pruebas pilotos, ¿verdad? Se puede hacer, puede ser que los artículos mismos también los traigan. Y entonces eso nos va a permitir a nosotros hacerlo un poquito más fácil a la hora de calcular el tamaño de la muestra. Y tenemos tanto para variables finitas como para variables infinitas. No nos vamos a meter en esta parte de la tercera columna donde comparar dos grupos, porque ya es como hablar un poquito ya de pruebas de hipótesis, ¿verdad? Que esa es otra temática. Lo que nos va a interesar más que todo a nosotros va a ser la estimación de parámetros. ¿Ya? Entonces, estudios cuyo objetivo es la estimación de una proporción. Son estudios que intentan responder a las preguntas como ¿cuál es la prevalencia, proporción o porcentaje del fenómeno en estudio? Y aquí les pongo un ejemplo. ¿A cuántas personas tendríamos que estudiar para conocer la prevalencia de diabetes? Nos da también el valor de seguridad del 95%, este es el nivel de confianza, una precisión del 3% y la proporción esperada, ¿verdad? Ellos determinaron de que fue del 5%, ¿ya? De los diabetes, de prevalencia de diabetes. Si a un dado caso nosotros no hubiésemos conocido este valor del 5%, utilizaríamos el 50%, ¿verdad? Como les había mencionado, que eso va a depender de la literatura, si encontramos la razón o la tasa de prevalencia de la enfermedad en estudio. ¿Cómo solucionamos esto? Yo les tengo infinitas alternativas. ¿En qué sentido? Bueno, ya han escuchado ustedes, bueno, aquí continúa el ejemplo, este es cuando es infinito, perdón, cuando no conocemos a la población, y aquí cuando conocemos a la población. Aquí simple y sencillamente la aumentamos a 15,000. ¿Cómo podemos resolver esto? Lo puedo hacer en EPIDAT, ¿ya?
lo puedo hacer en OpenEPI, ahí están las direcciones si ustedes quieren verlo. Lo puedo hacer en R, lo puedo hacer en ¿qué más? Bueno, hay programas de Excel donde ya simple y sencillamente nosotros solo vamos a introducir la información. Vamos a calcular en diferentes plataformas. El EPIDAT, ustedes lo pueden bajar. Ustedes lo buscan. Es de la PAO. Aquí está, donde dice EPIDAT. Y aquí lo descargan, el 4.2. ¿Ya? Si no, yo se lo voy a pasar a la doctora Rodríguez para que se los comparta a ustedes, ¿ya? Para que lo tengan después. Entonces, yo lo tengo en mi escritorio. No lo estás compartiendo, Juan. Ah, perdón, déjenme. Ahorita. Denme un segundito. Va, el primero que les voy a enseñar, yo sé que este es muy complejo para muchos. Están viendo una pantalla azul, ¿verdad? Sí, Juan. Va, este es un software libre que ha permitido a la comunidad científica, ¿verdad? Solventar muchos problemas, en el sentido que no es un software pagado, es un software libre. ¿Cuál es el problema? El problema es de que uno tiene que ir en busca de los comandos, que por cierto ya están ejecutados, simple y sencillamente tiene que saber qué es lo que está haciendo. Entonces, todas las proyecciones que ustedes han visto ya sea aquí como de país, como a nivel internacional, donde han visto los modelamientos, este es el trasfondo realmente del programa. Se llama R. Otros también ocupan Python, así se llama. Python es un poquito más complejo que en el sentido de que es un poco más programable. Entonces, nos sirve de mucho. La presentación que ustedes han visto desde que yo empecé del papel de la estadística, de lo de las variables y lo de ahora de muestra, ese PDF yo lo construí a partir de este programa. O sea, este programa le puede hacer publicaciones, este programa le puede hacer presentaciones. Es bien completo. ¿Qué es lo que han tratado de hacer? Como dicen uno, para que usted no ande de programa en programa, sino todo lo tiene acá. Simple y sencillamente es de sentarse un momentito y ver qué es lo que hace el programa, al igual que cualquier otro programa. Entonces, como dado que es un software libre, entonces hay que descargar librerías. Las librerías que me permiten a mí calcular los tamaños de muestra en R se llama Sample Book. Entonces allí una persona se encargó realmente de poder desarrollar todo esto y simple y sencillamente yo solo obtengo los comandos que él hizo y yo simplemente lo ejecuto. Si ustedes se fijan aquí, después he puesto sample, tamaño de la muestra para proporciones, sample.site.prop. He puesto el nivel de precisión, que era del 3%. Ya habíamos dicho también de que la prevalencia de diabetes era del 5% y que no conocíamos la población y que el nivel de confianza era del 95%. Entonces nosotros simple y sencillamente, una vez ya conocido todo esto, solamente lo ejecutamos y entonces si ustedes se fijan acá abajo dice el tamaño de muestra necesario que usted debe de recolectar es de 203 personas que tengan diabetes. ¿Ya? Ese es uno de los tantos software que existen. Les voy a enseñar también
EPIDAT. Quiero ver. EPIDAT, ya se los comparto. Para que vean que también da lo mismo. Entonces, la tecnología o la informática en el aspecto científico van de la mano, van en el día a día, hay que estar, pero como dice uno, ojo al Cristo en todo, porque los software van mejorando cada vez más. ¿Ya? Vamos a ver si les puedo compartir. Déjenme ver. Aquí está. Hoy sí ven la pantalla, ¿verdad? Una pantalla blanca. Dice módulos, edición, archivos, EPIDAT, programa para análisis epidemiológico. Hoy sí lo Sí, ven, ¿verdad? sí se ve. Ok. Este es un programa que lo desarrolló OPS, OMS y una chunta de Galicia en España que hicieron esta herramienta, también un software libre, ¿no? Que lo que le permitía a los epidemiólogos era tener todas las herramientas necesarias para hacer sus propios resultados. Si ustedes se fijan, aquí están los módulos de estadístico descriptivo, tablas de frecuencia, cálculo del tamaño de muestra y las técnicas de muestreo también, si las quiere desarrollar. A mí me parece muy importante esto. Si quiere hacer inferencias, estudios de concordancia, de tasas, demografía, regresión logística, etcétera, etcétera. Aquí hay una infinidad de herramientas. Pero lo que a nosotros nos interesa es ir a módulos, muestreo, cálculo del tamaño de la muestra, intervalos de confianza y estamos en proporciones. Nos va a desplegar esta pantallita. Entonces, ¿de cuánto era la proporción o la prevalencia? Era del 5%. ¿Por qué voy a dejar en blanco el tamaño de la población? Porque no la conozco. Y el nivel de precisión era del 3%. Miren, 203 y allá en el programa R también me dio 203. Entonces necesito 203 pacientes con diabetes para poder determinar la prevalencia de tal y tal y tal cosa. ¿Ya? Ese es otro programa. Vamos a otro programa para que vean todo lo que nosotros podemos tener. Este tal vez ya lo han de haber escuchado ustedes. A ver, ¿dónde está aquí? Se llama OpenEpi. No sé si lo han de haber escuchado ustedes. Es un programa que diseñaron, ¿verdad? Que está colgado en internet. Ven la pantalla, ¿verdad? Antes de que siga hablando. La ven, ¿verdad? Donde dice OpenEpi. Sí se ve, Juan. Sí. Ok. Entonces nos vamos acá donde dice tamaño de muestra, proporción. Entonces nosotros simple y sencillamente nos vamos a introducir datos. Esto bueno, es infinito. La frecuencia esperada es de 5 y con una precisión de 3. ¿Eh? Simple y sencillamente nosotros eso es lo que calculamos y miren, con un nivel de 95% nosotros tenemos 203 que también necesitamos. Ya lo dijimos en el EPIDAT, ya lo dijimos en R, ya lo dijimos con OpenEpi. Entonces, para que vean ustedes de que lo que antes era complejo, lo que antes todos decían, sí, pero tengo que estudiar matemáticas, sí, pero y esto y esto. Hoy no. Hoy simple y sencillamente tengo las herramientas estadísticas, porque hay infinitas herramientas estadísticas, pero lo que a mí me queda como reto es la teoría. O sea, saber qué es lo que yo estoy haciendo realmente. Porque ustedes fácilmente o cualquier otra persona va, pero este es el OpenEpi, yo ya sé el nivel de precisión, ya sé mi población que yo tengo, entonces lo voy a meter, pero en base a qué lo hizo entonces. Eso es lo que se les pregunta siempre, ¿por qué lo hiciste? ¿De dónde obtuviste este valor? Entonces cuando se les pregunta eso, no hayan que responder. Entonces en ese sentido, hay que saber, hay que saber realmente qué es lo que estoy haciendo. Otro de los que
que tiene un componente completo y amplio es el de Fisterra, que por cierto de ahí fue donde obtuve yo el ejercicio. Aquí está el ejemplo. Lo pueden leer ustedes detenidamente. Pueden poner en Google determinación del tamaño de la muestra, ¿verdad? Y aquí hasta tiene una calculadora de Excel. Bueno, la puede descargar. Veamos qué es lo que hace. Yo ya la tengo, pero para que ustedes la vean. Entonces, solo borramos esto. Él ya lo tenía, ¿verdad? Porque como es de la misma página, esta él le dice, ¿verdad? Mira, solo le borro esto porque mi población es infinita, ¿verdad? Entonces ya tengo el nivel de confianza, ya tengo el nivel de precisión, que era el 3% de precisión, el 5% de los que tenían prevalencia de diabetes, y al final el tamaño de la muestra es de 203, ¿verdad? Entonces, allí Esta última parte no se vio con, ¿cuál? donde estaba haciendo el cálculo con la calculadora que bajó de Excel. No, ahí no hice nada. Ahí Bien, perfecto. es como es la misma página de estos de Fisterra, entonces aquí automáticamente cuando lo baja, él ya tiene los ejemplos ya plasmados, ¿ya? Entonces, simple y sencillamente, por ejemplo, supongamos, ¿verdad? Que hemos hecho un estudio y que tenemos que el total de la población es de 500. Para que vean, esto no va a variar. Pongámosle con un nivel de precisión, usted aquí simple y sencillamente va a ir variando esto. Y que no encontró ningún tipo de estudio, entonces voy a ocupar el 50%. Mire, entonces, pongámoslo entonces este ejemplo. Va, imagínese que usted quiere saber la prevalencia de diabetes de un cantón X. Entonces, usted sabe que la población es de 500, tiene un nivel de seguridad del 95%, el nivel de precisión de 5%, ¿verdad? Y con una proporción, porque no tengo nada de literatura, entonces el 50%. Entonces, a ese cantón usted tiene que ir a estudiar a 217, ¿verdad? 217 personas. ¿Verdad? José, quizá porque quieren ver el Excel, la computadora en Excel que bajó, porque no se ve en la pantalla, solo se ve el texto. Solo se ve el texto. Ah, perdón. Hoy sí lo ven. Y ahora sí. Hoy sí, gracias. Perdón. Va, entonces lo que les estaba explicando, él ya lo trae por defecto. Si volvemos al mismo ejemplo, ¿verdad? Entonces aquí tenía el 3% y aquí tenía el 5%. Miren, aquí tenemos otra vez los 203. Ya se lo enseñé en Epidat, ya se lo enseñé en R, ya se lo enseñé en OpenEpi y hoy está esta calculadora, ¿verdad? Que les puede servir a ustedes. Entonces, infinidad de programas va a encontrar. La cosa es saber utilizar esas herramientas que muchas personas ya las crearon y saber cómo yo las voy a utilizar, porque a veces uno dice, sí, pero yo sé ocupar el programa X. Ajá, pero a la hora de la interpretación o qué es lo que está haciendo, ahí es el problema. Es cierto que el programa le hace todo, pero ¿qué está haciendo? ¿Por qué lo está haciendo? ¿Qué le dice la teoría? ¿Cumple con lo de la teoría? Entonces, todas esas cosas son las que uno tiene que dominar, ¿verdad? Entonces, ya vemos que tenemos una amplia gama de herramientas que me van a permitir a mí poder calcular tamaños de muestra. Volviendo a la presentación, el otro es estimar la media. Como estamos en la parte de estudios descriptivos, ¿verdad? Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el valor promedio de X parámetro estudiado en la población? Y este ejemplo también lo obtuve de la misma página de Fisterra. Si deseamos conocer la media de la glucemia basal de una población con una seguridad del 95%, o sea, el nivel de confianza, una precisión de más o menos 3 miligramos por decilitro, y tenemos información de una prueba piloto. Ellos ya hicieron una subprueba piloto y encontraron o revisión bibliográfica y determinaron que la varianza es
250. Pero el detalle es que, y esto también es un poquito matemático, ya se lo voy a enseñar para que no se me confundan. Permítame darle el proyecto. El problema lo que me plantea es que yo tengo ese cuadrado. Ese es un S cuadrado. No sé cómo ponerlo para arriba. Igual a 250. Entonces, la fórmula, lo voy a hacer un poquito más grande para que lo vean. Esta es la varianza, S cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La fórmula lo que me dice a mí es que el n debe ser igual a z cuadrado por la desviación estándar, y la desviación estándar es solo S. O sea, estadísticamente la desviación estándar, la varianza, es algo que no tiene interpretación en estadística. ¿Por qué? Porque todo está elevado al cuadrado. Entonces tenía que existir una alternativa que me permitiera a mí poder saber interpretar eso. Entonces, ese cuadrado, para poder hacerlo interpretable, tenía que sacarle la raíz cuadrada a eso, que se convierte en S, que es la fórmula que nosotros tenemos acá. Y es lo que se le llama desviación estándar. Hoy sí ya tiene interpretación eso. Entonces, la raíz cuadrada de 250 es 15.8. Eso lo pueden buscar ustedes en una calculadora, le sacan la raíz cuadrada, donde sale como una V, ¿verdad? Esa es la raíz cuadrada. Y obtengo el valor de 15.8. Porque si ustedes lo ponían con 250, automáticamente en el programa le iba a tirar como de 26,000. ¿Ya? Cosa bien ilógica, ¿verdad? Como voy a tener un tamaño de muestra de 26,000. ¿Ya? Entonces ese es un artificio matemático. Bien, entonces vámonos. ¿A cuál vámonos primero? Vámonos a Epidat. Voy a compartirles Epidat. Epidat. Aquí está Epidat. Entonces nos vamos a módulos, muestreo, cálculo del tamaño de la muestra, intervalos de confianza, media. No conocemos el tamaño de la población. Sabemos la desviación estándar, que es 15.8 con un nivel de precisión de 3%. Entonces necesitamos a 107 pacientes. ¿Con qué? Que él nos decía el ejemplo. Se los leo. Si deseamos conocer la media de la glucemia basal de una población, entonces necesitamos conocer o tener 107 pacientes para poder determinar el valor de la glucemia basal. ¿Ya? 103 necesitamos. ¿Cómo lo hacemos en R? Para que vean que todo cuadra. En R simple y sencillamente ponemos sample size, pero le ponemos min, de media. El error, el nivel de precisión es del 3%. La desviación estándar es de 15.8. En el N es infinito porque no conocemos a la población, con un nivel de confianza del 95%. Lo corremos y aquí están los 107 otra vez. ¿Ya? Entonces así sucesivamente, sigamos viendo programa por programa, todo cuadra, ¿verdad? Entonces, como les decía, las herramientas las tenemos, simple y sencillamente tenemos que saber ocuparlas para poder interpretar en base a la teoría, ¿verdad? Finalmente, ya las últimas diapositivas, voy a hablarles un poco sobre los posibles sesgos que yo tengo en el muestreo.
Es importante reconocer la posibilidad de tener sesgos de muestreo en nuestros estudios, ya que ello merma su validez externa, o sea, la capacidad de extrapolar, ¿verdad?, resultados hacia la población. El primer punto donde se cometen los sesgos es de la no respuesta. O sea, estas son personas que ya estaban incluidas en el estudio, pero que al final no nos deciden participar en unas determinadas preguntas, o puede ser que por diversas causas esta persona se desapareció en el estudio, o falleció, o se cambió de casa y nosotros no la pudimos encontrar. Entonces, para evitar todo eso, ¿qué es la alternativa que tenemos? Perdón, Juan, no está compartiendo su pantalla. Perdón, siempre me olvido, perdón. Hoy sí. Entonces, les decía, ¿verdad? ¿Cómo soluciono? ¿Qué posibles soluciones tengo yo para poder evitar este sesgo de no respuesta? Tengo que ir a buscar a este sujeto. Si lo encuentro o no lo encuentro. En dado caso, si yo lo encuentro, entonces preguntarle si me quiere participar o no. O sea, porque esto no es obligación tampoco, ¿verdad? Y averiguar si de alguna manera a las personas a las que yo estoy encuestando, puede ser de que haya sido en el hogar A, por decirle así, y pueden ser de que tengan unas características similares y puedo tomar como punto válido ese punto, en el cual más o menos por ahí va la idea de que no me quiso responder esta persona. Puede ser que la otra persona del grupo familiar me respondió y él no me quiso responder, pero más o menos voy a tener una idea referente a lo que pudo haberme dicho él. Hay que tener siempre presente las posibles pérdidas en la no respuesta para considerar un número extra de entrevistas que me permitan ya rellenar esos vacíos que yo posiblemente pueda tener cuando esas personas o se hayan retirado, ¿verdad?, o hayan fallecido, o se hayan cambiado de casa por diversas formas o maneras que pudo haber ocurrido. Los estudios de solamente voluntarios, ¿verdad?, ya que estos no nos van a garantizar nada de representatividad, son estudios no probabilísticos, ¿verdad? Y estos no me van a permitir encontrar si existen diferencias entre las características de un grupo respecto al poblacional. Puede ser de que yo haya seleccionado a enfermos. Por la memoria cumple no haya fallecido, carajo. Sí, hombre. Sí, yo ya lo vi, que ahí le han puesto un cartel bien chivo. Un alumno de él le puso, el mejor profesor es el de educación física, le ponen. Sí. Hace un año se murió el profe, el parado. Compañero, por favor, apaguemos los micrófonos. Ok, entonces en el estudio de voluntarios, como les mencionaba, ¿verdad? Como es un estudio no probabilístico, podemos tener la dificultad de que podemos haber encuestado más enfermos o los grupos de edades más representados. Hay grupos de edades más representados que otros o existen diferencias de género, ¿verdad? Eso es el problema, el posible sesgo que nos puede ocasionar el muestreo. Muestreo solo de los registrados, ¿verdad? Este es un problema muy a menudo en el cual no tenemos los expedientes completos, o a veces queremos encuestar a todas aquellas personas que tienen, por ejemplo, agarramos una guía telefónica, pero ¿qué sucede si la persona no tiene teléfono de casa? Hoy normalmente decir de que no tiene un teléfono celular es casi, se puede decir casi imposible, ¿verdad? Pero el muestreo solo de los registrados a veces nos puede conllevar a un posible sesgo de muestreo, ¿verdad? Pérdida de casos de corta duración, esto va pegado a lo de las no respuestas, ¿verdad? Sesgo estacional, esto puede ser de que, digamos, si yo estoy haciendo un estudio donde voy a recolectar a los que tienen problemas pulmonares, no va a ser lo mismo que yo los encueste en el verano que sea en invierno, ¿verdad? Cuando se complican un poquito más estos pacientes, por eso son sesgos estacionales. Y la accesibilidad de áreas seleccionadas, ¿verdad? Eso puede ser un problema en el sentido de que
hay lugares donde no podemos entrar, ¿verdad? Entonces, eso no nos va a permitir a nosotros poder recolectar la información que nosotros queremos retomar, ¿verdad? Pero todo eso tiene que ser planificado antes de plantear un estudio de investigación y tratar de evitar los posibles sesgos de muestreo, ¿verdad? Que nos conlleven hacia resultados erróneos, ¿verdad? Así es que hasta aquí llega mi presentación. No sé si tienen preguntas, inquietudes. El tema de muestreo es muy complejo, ¿ya? O sea, aquí vamos, como había mencionado la doctora Rodríguez, vamos escalonando. Vamos de la parte exploratoria, descriptiva, inferencial. Entonces, a medida uno va dando pasitos en metodología de la investigación, las cosas se nos están haciendo un poquito complejas en el sentido de que tengo que tener un poquito más de conceptualización de los temas, ¿verdad? No solo el hecho de que yo ya sé hacer un estudio de caso y control, pero a la hora de cómo selecciona usted los casos, cómo selecciona los controles, tiene que saber la teoría, ¿verdad? ¿Cómo es que yo voy a seleccionar a eso? Al igual a los estudios de supervivencia, ¿verdad? ¿Cómo voy a tratar a todas aquellas personas donde se cambiaron de hogar, se fallecieron por otra o X y razón? Entonces, toda esa teoría tengo que dominarla yo, ¿verdad? Como investigador, para que al final no vaya a tener problemas. Y entonces el muestreo entra en esos puntos donde tengo que conceptualizarme, porque el muestreo es un tema totalmente amplio, ¿verdad? Desde lo fácil, de lo básico hasta lo complejo, o a las técnicas de muestreo, ¿verdad? No sé si tienen preguntas. Una consulta, ¿cómo se establecen esos niveles de precisión? ¿Eso usted lo establece? El investigador, no, el investigador lo define. Ya está definido, la literatura ya lo tiene definido. Y por eso yo les decía al principio, entre más pequeño sea la precisión, más costoso va a ser nuestro estudio. Por eso, si usted se fija, los sondeos de opinión son con niveles de precisión del 5, 6 o 7%. Así se los plantean. ¿Ya? Pero eso Es sí igual a la proporción esperada, ya está como establecido. ya está establecido, así como el nivel de confianza, que ya la literatura científica ya le dice el 95, 90 o 99%. Entonces, los niveles de precisión van desde el 1% hasta el 10%, pero el más recomendado dice la literatura que es el 5%, o sea, como en el intermedio. Gracias. Bueno, por eso les mencionaba de las, aquí se los voy a volver a compartir, en esta parte, en esta. Acá. De estos tres elementos, el nivel de confianza y el de precisión se lo determina el investigador. La variabilidad va a depender del tipo de estudio que usted vaya a hacer. Por ejemplo, lo de la prevalencia, ¿ya? Si conoce o no la prevalencia del estudio que usted va a ejecutar, entonces ahí va a variar. Si conoce o no la desviación estándar, si en un dado caso quiere estimar la media, ¿verdad? Entonces eso ya no está en manos del investigador. Eso va a depender de los estudios previos. Sí, para ampliar un poquito más, ese dato normalmente se obtiene de la literatura que uno ha estado sacando previamente. Por ejemplo, si nosotros sabemos que está reportado en X país la prevalencia de pie diabético y uno quiere buscar sobre acá, uno puede poner el valor esperado que es el que encontrado en la literatura. Los otros dos son inamovibles, como dice Juan José. Hay que tratar de no tocarlos, el del 5%, ni tampoco los niveles de predicción, porque esos ya están establecidos. Hay una gran teoría alrededor de ellos y atrás de ellos, pero uno como médico lo único que tiene que saber es que con eso
usted va a poder ver la diferencia, va a poder detectar lo que quiere ver. Ahora, el otro valor de variabilidad, ese lo va a encontrar en la literatura, ¿verdad? Entonces, con la literatura, por eso es necesario hacer un buen marco teórico que fundamente lo que uno está estudiando y no como decoración, que es como lo hacemos ahora, ¿verdad? O sea, hacemos el cuerpo del estudio y luego ponemos pedazos de literatura alrededor como para adornarlo, ¿verdad? Pero no debe ser así, debe de partir de la literatura el que nos va a ir dando todos esos números. Es más, cuando veamos los tamaños muestrales en los estudios comparativos y en los analíticos, todavía hay ahí otro dato que también se tiene que obtener de la literatura previa. Muchas gracias, doctora. ¿Alguna otra duda? Bueno, si ya no hay más preguntas, entonces el próximo martes, siempre a las 8, vamos a tener ya la parte de interpretación de las estadísticas descriptivas que nos va a apoyar en esto el doctor Will Clará. Actualmente se encuentra laborando en el CDC de Atlanta y viaja mucho, pero va a estar presente para dar su clase el 14. Así que el 14 nos veremos todos a las 8 y tratemos de leer lo que tenemos ahorita, como les voy diciendo siempre, se va acumulando porque va formando el cuerpo del conocimiento. Si no tenemos mucha claridad en el tema anterior, antes de empezar la clase podemos preguntar para que así cuando ya viene el nuevo conocimiento se vaya conformando con lo que ya se dijo previamente. Y así está hecho el curso para que nos vaya cada uno, como dicen en el sistema constructivista, ¿verdad? Ir cada uno es una piedrita para el siguiente conocimiento. Bueno, muchas gracias a todos y descansen. Espero que tengan un feliz fin de semana y nos vemos el martes justo antes del 15 de septiembre. Muchas gracias. Gracias. Buenas Buenas noches. noches. Buenas noches. Buenas noches. Cuídense. Gracias. Buenas noches.